Ezequiel. ¿Quién? Ezequiel creció en una piadosa familia sacerdotal que le dio su nombre. Dios fortalecerá. Pasó su infancia cerca del templo de Jerusalén, donde pudo oír las profecías de Jeremías. Fue conducido a Babilonia el año 597 con el segundo grupo de deportados e instalado en Tel Aviv, cerca del río Quebar. Uno de los principales canales de irrigación de Babilonia. Ezequiel venía de una familia acomodada que pertenecía a la aristocracia sacerdotal, deportada junto con el rey y la nobleza del país. En Babilonia poseía una casa que servía de lugar de reunión a los ancianos del pueblo. Capítulo 3, versículo 24, capítulo 8, versículo 1, capítulo 14, versículo 1 y capítulo 20, versículo 1. Fue llamado al ministerio profético cuando tenía 30 años. Capítulo 29, versículo 17. En junio del 593. Proclamó su último mensaje en abril del 571, 22 años más tarde. Ezequiel estaba casado, pero aquella que embelezaba sus ojos le fue arrebatada por una muerte súbita el día en que Dios le reveló que el templo de Jerusalén sería destruido. Para comprender a sus compatriotas exiliados con él, lo que le pasaba en el corazón de Dios, no debía llevar duelo por su amada esposa, para ilustrar también que Dios sufriría al tener que abandonar a los paganos, al santuario al que estaba tan vinculado. Hombre de una gran cultura general, Ezequiel se interesaba por todo, desde la construcción de barcos a la literatura, pasando por la política internacional y el comercio en el Mediterráneo. Capítulo 27. Era un hombre sensible, con un claro sentido de lo estético y de pensamiento muy equilibrado. Cuando, el año 605, regresando de Carquemis, el nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, condujo un primer contingente de deportados, entre los cuales se hallaba Daniel. El año 597 volvió para atacar Jerusalén, deportando al rey y a la aristocracia, y dejando en Jerusalén un rey de su elección, tal como lo explican las tabletas babilónicas. Pero este rey, Sedequías, se rebeló contra él. Entonces Nabucodonosor destruyó la ciudad, saqueó el templo y se llevó los utensilios sagrados a Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 7. La mayoría de los judíos fueron exiliados. Solo los más pobres fueron autorizados para poder quedarse en el país. El libro de Ezequiel contiene más indicaciones cronológicas que ningún otro de los libros proféticos. Gracias al descubrimiento de las tabletas cuneiformes que contienen los anales babilónicos y las indicaciones astronómicas relativas a los eclipses, es posible fechar con mucha precisión los acontecimientos mencionados en este libro. Número 1. La llamada de Ezequiel el 31 de julio del 593. Número 2. Inicio del asedio de Jerusalén el 15 de enero del 588. Oráculos contra las naciones paganas, capítulos 25 y 32, entre el 23 de abril y el 21 de julio del 587. Llegada de los primeros refugiados el 8 de enero de 585. Visiones del futuro
el 28 de abril del 573. Y último oráculo, el 28 de abril del 571. Donde la mayor parte de las revelaciones fueron dadas a Ezequiel en Tel Aviv, en Caldea, que no se debe confundir con Tel Aviv, el moderno puerto de Palestina. La palabra Tel Aviv se traduce generalmente por colina de las espigas, de lo cual se deduce que la región en cuestión era fértil, pero parece que se debería traducir por colina del dios de las tormentas, ya que los caldeos no tenían la costumbre de dejar sus más ricas tierras a los deportados extranjeros. Algunos ven en esta palabra una alusión a esa especie de campos de concentración donde los exiliados realizaban trabajos forzados para mejorar la irrigación de Babilonia. ¿Por qué? Los mensajes de Ezequiel se dirigen, número 1, a los exiliados que están a su alrededor y que se preguntan por qué están allí. Acusan a Dios de injusticia. Capítulo 18, versículos 25 y 29. Ezequiel les contesta que su destino es la consecuencia de sus pecados, que Dios no encuentra ningún placer en castigar al pecador, sino que le ofrece la posibilidad de ser librado de ello. 2. A los judíos que se quedaron en Judea, si no se arrepienten, verán la destrucción de Jerusalén y de su templo. La idolatría que se practica incluso dentro del santuario de Yahvé traerá inevitablemente esta ruina. 3. Después de la caída de Jerusalén, a todos los exiliados, para consolarlos, para reconfortarlos y para revelarles el futuro glorioso que Dios les tiene reservado. Que los mensajes de Ezequiel se dividen, pues, en dos partes claramente distintas, separadas por un interludio dirigido a las naciones circundantes. Los discursos de los primeros 7 años consisten únicamente en amenazas y denuncias de los pecados de Israel, mientras que los otros profetas alternan constantemente amenazas y promesas. Este libro del juicio es una de las partes más sombrías del Antiguo Testamento. En la segunda parte, Judá ya ha sido juzgado, pero las naciones que han contribuido a su caída con su influencia perniciosa tampoco escaparán del juicio. Su orgullo, sus blasfemias y su perversidad recibirán su justa retribución. En la tercera parte, llamada Libro de la Consolación, que abarca el capítulo 34 al capítulo 48, Ezequiel abre a los exiliados las gloriosas perspectivas que Dios reserva para ellos en el futuro. El regreso al país para establecerse de nuevo en él, la purificación del pueblo, la restauración del templo y del culto, ya sea que se trate del castigo o del restablecimiento de los pueblos. Dios es soberano y se revela tanto por medio de lo uno como de lo otro en la historia de la humanidad. 65 veces leemos: y sabrán que yo soy Yahweh. Las acciones de Dios en el mundo siempre tienen en perspectiva la salvación final. Muchos de los temas de Ezequiel aparecen en el Nuevo Testamento: llamada al arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la purificación del corazón, el buen pastor, el río de la vida, la santa ciudad, la vida del Espíritu que permite cumplir las exigencias de la ley. Ezequiel recalca insistentemente la responsabilidad individual. Capítulo 18, versículo 20. Sin negar la responsabilidad colectiva. ¿Cómo? Después de la introducción,
visión de la gloria de Dios en el capítulo 1 y vocación del profeta capítulo 2 y 3. El libro se estructura como los de Isaías, Jeremías y Sofonías en 3 partes. Número 1, mensajes contra Israel, capítulo 1 al 24. Número 2, mensajes contra las naciones, capítulo 25 al 32. Y número 3, mensajes de consolación para Israel, capítulo 33 al 48. Esta estructura quiásmica es muy familiar a la mentalidad hebrea. Así tenemos, número 1, Dios aparece para preparar el juicio de su pueblo. 2, el profeta contempla el juicio del pueblo elegido. 3, el profeta explica en qué se fundamenta el juicio. 4, el juicio de las naciones vecinas. 5, el profeta anuncia la gracia de la restauración. 6, el profeta contempla la seguridad del pueblo elegido. 7, Dios aparece para asegurar la bendición de su pueblo. También aparecen otros paralelismos simétricos. 1, Dios encolerizado abandona el templo y la ciudad. Dios apaciguado está en medio de su pueblo. 3, destrucción del templo. 4, reconstrucción de un templo purificado. 5, centinela del juicio de Dios. Y 6, centinela de la nueva era. Igual que Jeremías, Ezequiel realiza acciones simbólicas, como en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 12, capítulo 17, 24 y 37. Utiliza la alegoría, como en el capítulo 16 y 29, y la parábola, como en el capítulo 15, 16, 17, 21 y 24. Su lenguaje es rico y original. 150 términos hebreos solo aparecen en sus escritos. Sus expresiones favoritas son: así dice Yahweh, más de 200 veces. Palabra de Yahvé, 84 veces. El Hijo del Hombre, más de 100 veces. Sus visiones son de las más impresionantes de la Escritura. El carro de fuego narrado en el capítulo 1. El templo transformado en panteón idólatra, capítulo 8 y capítulo 11. El valle de los huesos secos, capítulo 37. La nueva Jerusalén, capítulo 40 y 46. Y el río de la vida que sale del templo, en el capítulo 47. Ezequiel inauguró un nuevo género literario, el apocalíptico, que floreció sobre todo durante el periodo intestamentario. A este género pertenece el último libro del Nuevo Testamento, por lo que no debemos extrañarnos de encontrar numerosos símbolos de Ezequiel, como en Apocalipsis 20 y 21, Ezequiel 40, Apocalipsis 21 y Ezequiel 37, Apocalipsis 21, 11 y Ezequiel 43, 2, Apocalipsis 21, 12 y Ezequiel 48. Los rabinos reservaban el estudio de este profeta a los hombres maduros. El estudio de Ezequiel exige, efectivamente, una cierta madurez espiritual y un esfuerzo perseverante, esfuerzo que será ampliamente recompensado en el estudio de las Sagradas Escrituras, ya que al ser inspiradas por el Espíritu Santo y el poder de Dios, Dios es poderoso para transformar cualquier vida, cualquier mente y cualquier corazón que se apegue directamente al estudio directo de las Escrituras. No en vano tenemos hoy en día la Biblia traducida a nuestro propio idioma, para que el Espíritu de Dios directamente nos comunique las verdades reveladas, nacidas en el seno eterno.